Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues una jornada más de realidades y retos del sector alimentario, un poco atípica, porque normalmente estas jornadas son los jueves, pero bueno, pues hoy nos la han puesto el martes y es una semana en la que se ha empezado a estudiar dentro del curso de especialista en asesoría jurídica de cooperativas alimentarias en su especialidad, en su actividad empresarial, pues se ha empezado a estudiar el tema del seguro agrario. Y entonces nos ha parecido muy oportuno para esta charla de realidades y retos, pues contar con una de las partes imprescindibles, fundamentales del sector asegurador agrario, en este caso de agroseguro. Entonces, no voy a adelantar nada de lo que es agroseguro, algunos ya lo sabréis, por supuesto, pero bueno, hemos querido invitar y él ha tenido la amabilidad de aceptar al director general de Agroseguro, que es Sergio de Andrés, y que nos va a dar una panorámica, pues aparte de lo que es y hace Agroseguro, pues también una panorámica general del seguro agrario desde su perspectiva. Así que yo sin más, como siempre en estas charlas, pues el ponente tendrá la posibilidad de explayarse pues, el tiempo que estime conveniente y al final, si hay alguna pregunta que podéis poner en el chat y en preguntas y respuestas, pues yo se la haré. Como siempre, estas charlas máximo intentamos que sean de una hora, incluso un poquito menos, o sea que además Sergio hoy tiene un compromiso después y se tendrá que ir rápido, así que lo haremos, intentaremos hacerlo muy ágil. Así que sin más, para no perder tiempo, pues si te parece, Sergio, nos acompañas. Bueno, buenas Estupendo. tardes, Oye, pues Tomás. te dejo, Sergio, con los asistentes y estoy por detrás siempre. Muchísimas gracias. Vale, pues nada. Bueno, buenas tardes, nada, gracias Tomás, gracias a Cooperativas por brindarnos esta oportunidad de compartir con vosotros un rato y contaros cómo es el sistema de seguros agrarios español y cómo es Agroseguro, que es la parte privada, como veremos a continuación dentro del sistema. Creo que se ve perfectamente ya la presentación que quiero compartir con vosotros. Y bueno, pues si os parece, pues voy empezando y como decía Tomás, pues cualquier pregunta, duda que tengáis, podéis hacerla llegar a través del chat y la vamos respondiendo. En cuanto a lo que vamos a tratar en la jornada, pues veis ahí que hay un primer bloque donde os voy a comentar qué es agroseguro y sobre todo el sistema de seguros agrarios español, que es referente a nivel mundial, está dentro de los tres sistemas de referencia a nivel mundial, porque por varias razones, pues ahí se aseguran prácticamente todos los riesgos climáticos, por no decir todos. Se aseguran prácticamente, por no decir también todas, las producciones agrarias españolas, y no hay ningún sistema en Europa, sí que está el sistema estadounidense y el sistema canadiense que recojan estos aspectos. Otra fortaleza del sistema es también el coaseguro, las aseguradoras, ahora lo pasaré a detallar un poquito más, las aseguradoras que aseguran los riesgos eh, agrarios están en formato de coaseguro, es decir, que comparten el riesgo. Y luego hay un reaseguro público muy potente a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que en años de alta siniestralidad pues actúa en mucha o en mayor medida que lo que actúan los reaseguros públicos o privados que pueda haber en otros países. Y luego una segunda parte más de enfoque más práctico, con datos más de lo que es el agroseguro, de lo que es el seguro agrario, de contratación, de siniestralidad y de los sustentos financieros del sistema, entre los que está el reaseguro, como os decía antes, un poco más de enfoque práctico de este año 2023, que como podemos saber todos, pues ha sido un año excepcional, año récord en cuanto a contratación de seguros y en cuanto a siniestralidad, sobre todo puesto que los eventos climáticos cada vez son más intensos y extensos. En cuanto a la primera parte, lo que os decía, el seguro agrario en España. El seguro agrario en España pues tiene, bueno, Agroseguro tiene 43 años de historia, el seguro agrario tiene pues casi 40, más de 45. Fue la primera ley democrática que se aprobó con la Constitución allá por diciembre del 78 y prácticamente el sistema con sus actores principales no ha cambiado prácticamente desde aquel entonces, lo que da
una medida clara de que estaba bien concebido y pues como toda la vida tiene mucha evolución, que ahora lo veréis, la dimensión de negocio que hay actualmente no es nada comparable a esos años 80, mucha mayor, estamos en el momento de mayor negocio, de mayor importancia del sistema de seguros agrarios, pero lo que son los actores y las funciones de cada uno quedan reguladas en esa ley de seguros agrarios del 28 de diciembre del 78 y en su reglamento posterior. Las entidades, pues es un modelo público-privado, que es otra de las principales fortalezas del sistema. Agroseguro es una entidad privada pura, que veis ahí, pues que está compuesta por 16 entidades aseguradoras actualmente, que son los accionistas de Agroseguro. Entre bueno, pues las que veis, pues hay de diferente espectro asegurador, pues hay aseguradoras tradicionales de no vida, pues como pueda ser Mafre, que es la mayor dentro del volumen de negocio, o puede haber aseguradoras mucho más específicas del mundo agrario, como pueda ser Agropelayo o Agromás, que bueno, pues ambas tienen su sede en Valencia y son dos, o Cajamar también, que está ahí, que la veis, para los que sois de Almería. Entonces, bueno, veis ahí que hay diferentes modelos de aseguradoras y aseguradoras pues, que trabajan más unos canales comerciales, como puedan ser agentes y corredores más tradicionales, o aseguradoras más de banca seguros, como RGA, como Caser. Bueno, está bastante diversificado lo que es el accionariado. Luego está en la parte superior de la diapositiva, veis las entidades públicas claves en el seguro agrario. Aquí hay dos ministerios que trabajan muy activamente o que son dos patas muy potentes dentro del sistema. Está por un lado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que si no lo sabéis, a lo mejor los que estáis más cerca de los seguros, si podéis saberlo, pues es la entidad dependiente del Ministerio de Economía, es el órgano supervisor de los seguros en España. Y luego está el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad también adscrita a la Dirección General de Seguros y al Ministerio de Economía por extensión, que sobre todo pues, hace la función de reaseguro, que os decía anteriormente, que cubre los excesos de siniestralidad en años de alta siniestralidad, pero que también es la decimoséptima, actualmente la decimoséptima accionista de Agroseguro. Tiene actualmente un 10%, en otras épocas pues ha tenido más porcentaje, pero sí que es cierto que el consorcio está para cubrir aquella parte del negocio que las aseguradoras declinan cubrir. Actualmente pues es el 10, que podría ser el 0, pues sí, también, pero bueno, que actualmente desde hace muchos años es el 10, se quedó ahí y también pues desde nuestro punto de vista de Agroseguro como gestores del sistema nos parece que el que tenga una representación dentro del accionariado pues también le da un componente muy importante. Y luego el Ministerio de Agricultura a través de ENESA, que es la entidad estatal de seguros agrarios, bueno, ahora veréis, hay otras diapositivas con las principales funciones de cada una de ellas, y de SAECA también, que es un organismo del Ministerio por el cual se pueden fraccionar las pólizas del seguro agrario. También hay una participación muy activa de las comunidades autónomas a través de sus diversas consejerías de agricultura y también, pues lo veremos también luego en ENESA y en el Ministerio, otra de las fortalezas del sistema y de los sustentos financieros es que es una prima o un sistema altamente subvencionado por las administraciones. Actualmente en torno al 50% de la prima la abonan entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, que también tiene bastante peso. Las comunidades autónomas también pues, tienen las comisiones territoriales en las que participan los representantes del sector, entre ellos pues, organizaciones agrarias y cooperativas, que son los representantes del sector. Ya en la parte izquierda de la diapositiva son los representantes del sector primario, pues organizaciones agrarias y cooperativas, que es una parte fundamental como representantes. Y en la parte derecha, pues ya están los clientes, los que serían los agricultores y ganaderos, que son los beneficiarios del seguro. Como os decía, ENESA es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura. Tiene varias funciones. La principal función es la de coordinar el sistema. Un poco vela porque el sistema eh, entre el sector privado asegurador, que somos Agroseguro, y los agricultores, pues siga actuando de la misma manera que durante estos 45 años. Tiene un plan de seguros agrarios, que es lo que nos regula a todos establecido en esa ley que os decía al principio, que aprueba todos los años el Consejo de Ministros,
subvenciona el precio del seguro, la prima. Actualmente, pues os decía que un 50% está subvencionado, de ese 50% el 40%, o sea, un 80% está subvencionado por el Ministerio de Agricultura. Y luego, pues tiene otras potestades, que es establecer las condiciones técnicas de cultivo, los precios de aseguramiento de cada uno de los cultivos, las fechas de suscripción, que no es muy diferente a otros seguros. Aquí, como las cosechas de los cultivos se producen en un momento del año, pues previamente a eso hay unas fechas de suscripción para cada uno de los riesgos dentro de cada línea de seguro de cada cultivo. Hay una comisión general, que la preside Enesa, a través del subsecretario, que es el presidente de Enesa, donde están representadas todas las instituciones que participan en el sistema, pues desde el consorcio hasta nosotros como Agroseguro, hasta Cooperativas Agroalimentarias de España o las organizaciones agrarias o las comunidades autónomas. En esa comisión general, pues es donde se coordina, donde se ven todos los entresijos del sistema. Os decía, hay grupos de trabajo de cada una de las líneas y están las comisiones territoriales dirigidas por las comunidades autónomas, donde se canalizan como foro de discusión las propuestas de organizaciones agrarias y cooperativas como representantes de los agricultores y ganaderos. Eso en agricultura. En economía, pues está la Dirección General de Seguros, que como os decía es la autoridad supervisora y reguladora del órgano supervisor de los seguros en España y que también tiene una fuerte presencia en el sistema de seguros agrarios como supervisor del sistema, y también pues hay tres de los consejeros de Agroseguro, o sea, también nos supervisa activamente, son miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, con lo cual pues es otra importante figura o otra importante acción dentro del sistema. Aprueba el cuadro de coaseguro anual, ese porcentaje del cuadro de coaseguro es ese porcentaje de accionariado que os decía, que se establece en base a la contratación que hace cada una de las entidades aseguradoras y sus redes comerciales de los seguros, pues también lo aprueba cada año. Participa en la elaboración de normas de peritación y bueno, propone también a través del consorcio, como os decía anterior, del consorcio de compensación de seguros, como os decía, las condiciones del reaseguro que se establece para años de alta siniestralidad. El consorcio, pues es una entidad pública adscrita al Ministerio, como os decía, a la Dirección General de Seguros, reasegurador. Otra parte muy importante del consorcio es que controla las peritaciones de los siniestros que realizamos desde Agroseguro, que bueno, las realizan técnicos independientes a Agroseguro, pero el consorcio tiene esa figura de control de esas peritaciones. Y como os decía, también participa en el pool de Ecuaseguro, que es participante en el accionariado de Agroseguro, con un 10%. También es un miembro del Consejo de Administración de Agroseguro, con lo cual también, además de los tres que decíamos de la Dirección General de Seguros, hay un cuarto consejero que es representante del Consorcio de Compensación de Seguros. Y luego estamos nosotros, Agroseguro, que administramos por cuenta de las aseguradoras accionistas, de esas 16 que veíamos, los seguros agrarios contratados. Dentro de nuestro ámbito de actuación, pues así dicho muy vulgar o para que se entienda fácil, Agroseguro hace todo menos la comercialización de las pólizas a los agricultores y ganaderos. Eso lo hacen las entidades aseguradoras y sus redes comerciales, pero una vez que ya se hace el presupuesto de la póliza y ésta se convierte en póliza, ya todo lo demás lo gestionamos desde aquí, desde Agroseguro, tanto lo que es la emisión de las pólizas, de las declaraciones de seguro, de los recibos posteriores a los tomadores del seguro, el cobro de ellos, y luego, posteriormente, pues todos los asuntos de siniestros, pago de indemnizaciones, coordinación de labores de peritación, pues es todo lo que hacemos desde aquí, desde la agrupación. También dentro de nuestro ámbito de actuación, pues está el desarrollo de estudios de coberturas y está todo lo que es la aplicación actuarial y estadística en cada una de las líneas de seguro, o sea, lo que son el cálculo de las primas, todo lo relativo al mundo actuarial, todo eso es potestad de Agroseguro dentro de esa ley y ese reglamento que comentábamos anteriormente. Como os decía también, pues está el tema de las subvenciones. Otra ventaja muy importante que tiene el sistema es que ese 50% que os decía que está subvencionado actualmente por las administraciones, en el momento de contratar la póliza, Agroseguro no se lo cobra al agricultor y ganadero, sino que nosotros se lo descontamos, es decir, si la prima son 100, el agricultor o ganadero solo paga 50 en el momento de contratar y los otros 50 Agroseguro luego se los recobra
a cada administración. Tenemos convenio para la gestión de estas subvenciones con cada una de las comunidades autónomas y con el Ministerio de Agricultura. Es otra de las fortalezas del sistema porque actualmente pues, el agricultor y ganadero abona solo la mitad de la prima que tendría que satisfacer en otros, o como ocurre en otros, o que ocurre en otros ramos. Y también gestionamos ese reaseguro con el consorcio en años de alta siniestralidad, como ha sido este año de 2023. Lo que os decía, Agroseguro, pues hace una gestión integral del ciclo del seguro, lo que os decía, todo menos lo que es la comercialización. En cuanto al esquema de funcionamiento, pues veis ahí es un poco más lo mismo. Voy a pasar rápido de esta diapositiva, pues Agroseguro en el centro con sus accionistas y luego está pues el contrato de seguro con los agricultores y ganaderos asegurados, que como todo cualquier otro ramo de seguro hay un contrato de seguro entre Agroseguro y cada uno de los asegurados para el cobro de las primas y la gestión y pago del posible siniestro que pueda haber. Y luego, por otro lado, pues el reaseguro con ese contrato que os decía, donde hay una parte de la prima que se cede al consorcio para configurar ese reaseguro y cuando hay exceso de siniestralidad, pues también se abona a agroseguro para poder pagar parte de las indemnizaciones. En cuanto a la prima, esta es la escalera que llamamos nosotros más coloquialmente. En la parte derecha, el recibo de prima es lo que paga, o lo que es la prima total, no es lo que paga por lo que os decía de la subvención, pero es lo que es la prima total que está incluido en cada declaración de seguro, en cada póliza, y de ahí pues hay una serie de conceptos que van bajando hasta la prima base. Y voy a partir de la prima base. Está la prima base, que sería la prima específica para lo que es el riesgo ordinario que decimos. Luego hay una parte para los gastos de prestaciones, que es para atender esa siniestralidad, lo que es decir, lo que cobran los peritos, los gastos de peritación. Luego eso configuraría la prima de riesgo neta de reaseguro. Luego está la prima que se destina a ese reaseguro para hacer esa bolsa del consorcio de compensación de seguros, ese reaseguro, poder tirar en años de alta siniestralidad. Luego eso sería la prima de riesgo, luego hay un recargo de seguridad que se aplica para configurar también una reserva mínima de las entidades. Aunque ahí está todo en el mismo tamaño, pero el recargo del reaseguro es mucho mayor que lo que tiene el recargo de seguridad, que es una reserva que dotan las entidades. Luego eso sería la prima de riesgo recargada. Luego están los gastos de agroseguro, los gastos principalmente de todos los que trabajamos en agroseguro. Luego está, que eso sería la prima comercial base, están los gastos de las entidades, que principalmente pues, son los gastos de comercialización, lo que en otros ramos de seguro son comisiones, pues sería esa parte. Y luego eso sería la prima comercial, y luego hay una última parte antes del recibo de prima definitivo, que es la antigua CLEA, que es un pequeñísimo porcentaje que se destina a la liquidación de las entidades aseguradoras, igual que pasa, o es muy similar a lo que pasa en otros ramos de seguro. Cada uno de nosotros, en nuestras pólizas de coche, de hogar, pues hay un pequeño porcentaje que va a la actividad liquidadora del consorcio para destinarlo a las entidades aseguradoras que puedan quebrar por falta de solvencia, ¿vale? Que eso está así, es como está regulado en España. En cuanto a las principales diferencias con otros ramos de seguro, pues son muchas. O sea, el sistema de seguros, o sea, el ramo de seguros agrarios es muy diferente a todos los demás ramos, a ramos mucho más tradicionales, incluso en el sector primario, como pueda ser maquinaria, como pueda ser más a nivel general autos, hogar, naves o como queramos. O sea, el ramo de seguros agrarios es muy peculiar por varias razones. Pues lo que os decía, es un modelo público-privado único en el sector asegurador en España. No, todas esas figuras que os decía anteriormente no existen en ningún otro ramo en España, puesto que prácticamente el resto de ramos principales, y más con este volumen de negocio que tiene el ramo de seguros agrarios, no hay nada. Así que hay otros pools, otros como riesgos medioambientales u otras que sí que también están coasegurados, pero no hay nada que tenga tanta subvención como el ramo de seguros agrarios. Como os decía, de gran prestigio internacional por los diferentes factores que os he comentado anteriormente. El sistema se sustenta en la solidaridad de todos los intervenientes, pues
cada una de las figuras que os he dicho anteriormente, pues tiene su grado de responsabilidad y desde Agroseguro como coordinadores o como gestores del sistema nos encargamos pues también de recordarlo habitualmente. Cada uno tiene su responsabilidad, su solidaridad y es una de las fortalezas del sistema. Las entidades aseguradoras comparten el riesgo bajo la fórmula del pool de coaseguro que os decía anteriormente, pues las 16 más el consorcio son los accionistas y tú puedes contratar una póliza con Mafre, pero el siniestro o la siniestralidad que pueda hacer esa póliza que tú has contratado con Mafre la tienen coasegurada todos los accionistas de Agroseguro, es decir, comparten el riesgo. Otra de las casuísticas es que el agricultor y el ganadero tienen que asegurar todas sus producciones del mismo sector dentro del territorio nacional. Es decir, si tú tienes manzanas en Murcia y en Albacete, pues tienes que asegurar todo. Y otra principal característica que no existe en el resto de ramos es que las entidades coaseguradoras, es decir, Agroseguro, nosotros dentro, todo lo que esté incluido dentro de ese plan de seguros agrarios, tenemos que asegurarlo, aun sabiendo que puede haber algún riesgo, alguna cobertura o algún asegurado que presente un altísimo riesgo, una altísima siniestralidad y que en otros ramos de seguro cualquier entidad privada pura lo rechazaría. Pues yo qué sé, si alguno de nosotros está enfermo y va a una aseguradora de salud, pues le va a rechazar esa póliza. En el caso de los seguros agrarios, del ramo de seguros agrarios, Agroseguro está obligado a aceptar a todos los asegurados. Es otra de las casuísticas por tener esa alta subvención y por tener este modelo de colaboración público-privada. El margen comercial de las entidades aseguradoras es mínimo, es muy inferior y prácticamente cero, y es lógicamente muy inferior con otros ramos de seguro en los que sí que las entidades aseguradoras tradicionales pues ganan más dinero. La concesión de subvenciones, como os decía y como repetía, es otra característica fundamental. Otra característica muy importante de este ramo es que la siniestralidad es variable y elevada, o sea, está siempre pues, o muy cerca en los últimos años, por desgracia, por encima de la prima de riesgo, que es la que se enfrenta a esa siniestralidad, como veremos ahora pues, en los datos más cuantitativos, donde podéis ver esto que os estoy comentando. Es un riesgo catastrófico que depende de fenómenos meteorológicos que además cada año vamos viendo que son mucho más extensos, intensos, violentos, recurrentes. Pues la incidencia del cambio climático es el ramo de seguros donde tiene más influencia. Hay otros ramos que también influye, como pueda ser pues los coches, que de repente pues, puede caer un pedrisco y es mucho más intenso y mucho mayor en tamaño y afecta a muchos más vehículos, pero en el caso de las producciones agrarias, pues al estar expuestas al aire libre, pues le repercute totalmente el cambio climático, la realidad climática, como lo queremos llamar. El bien asegurado, pues cambia de un año a otro, porque hay oscilaciones en las producciones. El caso más claro, pues pueden ser los cereales, pues que un agricultor, un cerealista, puede un año sembrar un tipo de cultivo y al año siguiente pues puede sembrar otro. Entonces son sensibles a cualquier cambio coyuntural, a los mercados, a los precios de venta. Implica una mayor gestión, una mayor dificultad en la gestión por parte de todos los actores que intervenimos dentro del sistema. Hay una gran especialización técnica de los mediadores de seguros, de la gente que hace seguros agrarios, pues son muy especialistas, muy técnicos. En otros seguros más generales, pues no es necesaria tanta especialización, pero aquí sí que hay mucha especialización y, bueno, pues en este caso, pues, por ejemplo, cooperativas agroalimentarias, pues sí que es un especialista muy técnico y sus redes comerciales que colaboran con cooperativas agroalimentarias, pues es gente muy técnica, que conoce mucho los seguros y que es imprescindible para la realización de las pólizas. Hay mucha cercanía con el agricultor y ganadero. En cuanto a la evolución, pues os decía, en el año 78 la Ley de Seguros Agrarios, su reglamento, donde ya se recogía ahí lo que son las funciones de ENESA, las funciones de agroseguros, la parte pública y la parte privada. Y bueno, veis ahí un poco la evolución
hasta hoy, 2024, pues partíamos en los años 80. No me voy a detener en todas con mucho detalle, pero sí que los primeros años pues se cubrían pocas cosas. Pues veis ahí, nació esto en el año 80 con 5 seguros, que era pedrisco, incendio en cereal, la uva, la manzana, el tabaco y los cítricos. Entonces, bueno, pues ese era el origen. Hoy ya tenemos 45 líneas de seguro. Como os decía al principio, pues se asegura todas las producciones y todos los riesgos, que es una de las fortalezas del sistema. Y bueno, pues en los años 80 y tantos, a finales, un tema muy importante, el sistema de reaseguro del consorcio, pues se consolidó fuerte. En el año 91-95, pues el sistema de bonificaciones y recargos para individualizar un poco entre los asegurados, aunque no nos olvidemos que los seguros es universalización total. eh, pues, eh, pues se implantó la contratación colectiva vía tomadores y organizaciones agrarias y cooperativas, es otra de las características. Y luego, bueno, pues fueron evolucionando los seguros, veis ahí 96-2000, 2001-2005, 2006-2011, hasta los 45 que tenemos a día de hoy. En los últimos años, pues en lo que se hemos trabajado más desde Agroseguro es en temas más digitales, más de eficiencia operativa, que es otra de las fortalezas del sistema. Los gastos de agroseguro, al estar gestionando en nombre de las 16 aseguradoras, pues son muy inferiores a los que podría tener o a los que tiene cualquier entidad aseguradora tradicional en otros ramos. Eso es otra de las fortalezas del sistema y es otra de las fortalezas de agroseguro y en la que trabajamos todos los días para que siga siendo eficiente y que se traduzca en un menor coste para los agricultores y ganaderos. ¿Vale? Ventajas del sistema para las administraciones públicas, pues reduce el coste económico, esa subvención que os decía, pues en años de alta siniestralidad o de eventos climáticos, pues evita ayudas. Es un coste económico estable, pues es decir, el ministerio, pues como este año da 400 millones de subvenciones, sabe que son 400 millones. Si hubiese tenido que pagar o ayudar en la sequía que tuvimos el año pasado, pues eso se hubiese duplicado o triplicado. Y también es de otra fortaleza es que el agricultor también pues, se corresponsabiliza, cofinancia estos eventos climáticos, paga una parte de la prima, que de la otra manera, si fuesen ayudas, pues serían ayudas directas y no pagaría nada. Eh, Hay una mayor justicia indemnizatoria basada en tasaciones técnicas, es decir, hay peritos que trabajan para Agroseguro, son peritos independientes con su contrato mercantil que trabajan para Agroseguro, que son también especialistas técnicos y que son los que determinan el daño real que hay en cada explotación. Con ayudas, pues esto sería mucho menos objetivo que lo que es el carácter técnico. En cuanto a los productores, pues les permite mantener el nivel de renta. Lo estamos viviendo estos últimos años, una sequía como la del año pasado en el cereal o una helada del año como la que hubo en el año 22 en todo el Valle del Ebro, en la fruta, pues permite mantener el nivel de renta y la continuidad de las explotaciones. Al final el agricultor es su vida, su familia vive de eso y el tener un seguro agrario en años en los que pierde toda la cosecha, pues le permite mantener la explotación y poder seguir con ello. Como os decía, pues la indemnización es justa, ajustada al daño y a la cobertura que ha contratado previamente en su contrato de seguro, en su póliza. La indemnización, aunque ahí pone 60 días desde la recolección o final de garantías, ahora también en estos últimos años hemos hecho grandes esfuerzos para pagar cuanto antes y estamos pagando por debajo de 30 días sobre la tasación definitiva. Esto supone que el agricultor o ganadero recibe en su cuenta la indemnización mucho antes que si vendiese su producción. Es otra de las ventajas que tiene para los productores. Y como os decía, pues por último, pues el seguro es universal, no hay una selección previa de clientes, cualquier agricultor o ganadero puede contratar su póliza, siempre que se cumplan las condiciones y normas de contratación establecidas en el plan de seguros agrarios. Aquí, en esta diapositiva, como luego compartiremos la presentación con vosotros, pues hay un glosario de conceptos, más aseguradores. Veis aquí asegurado, tomador, prima, pues lo que es la definición de cada cosa que voy a pasar. Al final, las diapositivas veis ahí el anexo, que también hay un glosario de conceptos con más conceptos un poco más específicos que está en la parte final de la presentación y como luego os la haremos llegar, pues podéis consultarlo y si tenéis alguna duda, pues
nos lo hacéis llegar. 45 líneas de seguro actualmente, os decía, en el año 80 había solo 5, actualmente 45. Veis ahí que, como digo yo vulgarmente, todo lo que nos comemos se puede asegurar, pues todo tipo de hortalizas, fruta, uva, olivar, todo, por supuesto todo el ganado, acuicultura, pues todo lo que es todos los cultivos, pues veis ahí que se pueden asegurar todo. Pues ahí veíamos seguros agrícolas, aquí seguros ganado, está cubierto tanto el ganado en vida, cualquier accidente o enfermedad que pueda tener el ganado, como luego también la retirada y destrucción de animales muertos. Este seguro fue hace 20 años, antes en la diapositiva donde la evolución, pues este seguro se creó hace 20 años con la aparición de la enfermedad de las vacas locas. Se hizo obligatorio en España recoger y destruir los animales muertos y para ello pues se hizo una nueva línea de seguro en la que se encargaba Agroseguro pues este seguro para un posterior servicio de empresas especializadas en que recogiesen y destruyesen los animales. Tiene una implantación pues, del 95%, prácticamente todo está asegurado. Y luego, como os decía, pues también las acuiculturas se pueden asegurar dentro del sistema. Y ya por último, pues los incendios forestales, pues también es otra, la 45ª línea que se puede asegurar. Ahora, seguro, ¿quiénes somos? Pues actualmente somos 262 personas con una alta especialización, un poquito más de mujeres que de hombres. Sí que es cierto que estamos en un relevo generacional. Agroseguro se creó en el año 80, o sea, hace 44 años, y todas aquellas personas, o una parte muy importante de aquellas personas que empezaron a trabajar con 20 y pocos años en la agrupación, pues hoy están jubilándose estos últimos años y estamos en un relevo generacional constante y incorporando mucho talento joven. Pues como veis ahí, 77 personas se han incorporado en los últimos 5 años, 33 compañeros menores de 35 años, estamos en un relevo y esto es lo que nos espera en los próximos años porque una parte muy importante de la plantilla, por lo que os decía, son muy especialistas técnicamente, pero entraron hace muchos años, ha habido poca rotación en esta empresa y es donde estamos. Este es el organigrama de Agroseguro que voy a pasar muy rápidamente. Está pues la presidencia y yo como director general, que un poco orquestamos la empresa, las 5 áreas en las que estamos estructurados, en donde hay mucha presencia pues, de ingenieros agrónomos, veterinarios, actuarios, eh, y luego pues toda la parte más de back office, informáticos, administrativos, pues, bueno, lo que es una empresa de la dimensión que estamos hablando. Hay 13 oficinas en España, 12 en las direcciones territoriales que llamamos nosotros y la central que estamos aquí en Madrid. Y bueno, pues tenemos presencia en todo el territorio nacional en mayor o menor medida. Nosotros tenemos, esto es un poco, son nuestras cualidades y nuestras convicciones, somos muy transparentes, lo que os decía anteriormente, dentro del Consejo de Administración de Agroseguro hay funcionarios públicos de la Administración, pues tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Economía. El rigor y la técnica actuarial, y más con los últimos eventos climáticos, tiene que ser nuestra máxima. Tenemos un fuerte compromiso con la sociedad, con los agricultores y ganaderos. Como os decía anteriormente, pues cuando ocurre un evento climático, lo importante para nosotros es dar servicio al sector primario y que puedan seguir o que continúen con sus explotaciones y que sigan siendo solventes y que puedan seguir con ese trabajo. Estamos en una innovación progresiva. Como veis aquí, pues aquí os he traído 3 proyectos en los que estamos últimamente. Pues el primero, pues es o la parte izquierda de la diapositiva, pues tenemos 2 sistemas, tanto de el modelo Savia que decimos nosotros, que es para contar frutos en un árbol a través del móvil, con una simple foto, pues ya se pueden contar los frutos y que ayude en la peritación a esos peritos independientes que os decía, pues que ayude el factor humano, nunca hay que perderlo, pero con los modelos de inteligencia artificial, pues ayuda a poder contar los frutos y que le dé un soporte más en esa peritación. También estamos con el conteo automático de los árboles, el método COPA que llamamos. Nosotros estamos con modelos de teledetección también para ayudar en la peritación, que sea mucho más exacta y mucho más también eficiente en momentos de alta siniestralidad como el que estamos, donde con todos los peritos a veces pues, nos cuesta llegar. Y luego pues estamos en estudios continuos con centros de investigación, universidades, en cátedras de agronomía,
pues con los efectos del cambio climático, las adaptaciones, déficit hídrico, bueno, pues todos los componentes agrarios estamos continuamente. El valor social del seguro agrario, lo que os decía, es muy importante, el valor social que tiene. Estamos en un entorno cambiante con muchos retos, muchas amenazas. El principal es el cambio climático, los eventos catastróficos, pero hay otros como los cambios normativos, la despoblación en las zonas rurales o la volatilidad de los precios. Hay mucha mayor volatilidad de los precios de los cultivos en el mercado, en los mercados que se venden, pues actualmente con respecto al siglo pasado, y eso también pues es un entorno. Entonces, bueno, pues esto requiere estrategias de gestión de riesgos, una alta capacidad, una innovación continua, como os decía, con una formación, y esto se traduce en herramientas de gestión de riesgos, y esto es el seguro agrario, es una herramienta de gestión de riesgos, es una herramienta, debe ser pues prácticamente la principal herramienta de gestión de riesgos que tiene el agricultor para gestionar su explotación, se canaliza a través del seguro agrario, por lo que os decía, pues con esas oscilaciones de los eventos climáticos y que puede arrasar una cosecha, pues el que haya un seguro agrario por detrás, pues asegura la viabilidad de la explotación en los próximos años. Contribuye a respaldar y dotar de futuro al sector primario, un pilar económico fundamental. El sector primario es un pilar económico. Pues estos días o estas semanas atrás, con las manifestaciones, pues que os voy a contar que no sepáis que, pues el sector primario es básico, y detrás de todo ello, pues el seguro agrario es una herramienta de gestión, como os decía, fundamental. Vale, entonces eso del primer bloque. Voy a intentar ir rápido en este segunda parte de la presentación, lo que os decía, contratación de seguros agrarios. Pues veis aquí la evolución de los 10 últimos años. Esto es el recibo de prima, la prima que veíamos antes. Pues 2023 ha sido el primer año que hemos superado los 1.000 millones de euros, con un crecimiento del 17% y un crecimiento muy importante en estos 10 últimos años. La dimensión del negocio ahora con respecto a hace 10 años, donde estábamos en 600 millones de primas, es sensiblemente o muy superior, y como os decía, pues con una subvención del 50%, que es lo que realmente luego paga o abona el agricultor. Eso es la prima, pero un componente muy importante en los seguros es el capital asegurado, que es lo que realmente se pone en juego para una posible siniestralidad. Pues veis ahí que estamos también con 9 años de máximos históricos consecutivos, cerca de 17.000 millones de euros en 2023 de capital asegurado. Pues es un récord, con un 6% de crecimiento medio en los últimos años, bueno, pues una alta implantación en la mayoría de los cultivos. Veis ahí que los cultivos principales, los cultivos que tienen una alta profesionalización en España, como puede ser la fruta o el cereal, herbáceos, uva de vino, los cítricos incluso, el plátano, o como os decía antes, la retirada y destrucción de animales, pues están con una altísima implantación que es prácticamente total, porque hay agricultores que tienen los cultivos a modo de hobby, que a lo mejor pues son los que, o es lo que detectamos desde Agroseguro, que no aseguran su explotación. En cuanto a la contratación, pues como antes ponía una diapositiva de las ventajas con respecto a otros ramos de seguro, esto es como compara el crecimiento de contratación este año 2023 con respecto a otros ramos. Pues aquí quedaros con que el resto de ramos de seguros no vida, salud, autos, multirriesgos, en los que estaría englobado hogar, las casas, están muy por debajo, en torno al 6-7% de crecimiento, y sin embargo el seguro agrario pues está cerca del 17%, y con un crecimiento sensiblemente superior, lo que da es otro indicador claro de la importancia que tiene el sistema. Y con este resumen de la contratación podemos decir que el campo español va a estar más asegurado que nunca este año 2024, que os decía, 17.000 millones de capital asegurado, 1.000 millones de prima. Pues es un dato, una dimensión de negocio muy importante. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos los actores del sistema, pues seguir ofreciendo la mejor calidad de servicio para que el agricultor y ganadero esté protegido. La contratación sí que era año récord, pero es que la siniestralidad también ha sido año récord. Veis ahí, veíamos 1.000 millones de prima, que realmente, como veíamos en la escalera de primas, para atender la siniestralidad, pues son 735 de esos 1.000, y la siniestralidad pues ha sido 1.241 millones. Esos casi 500 millones
que veis ahí de diferencia, ahora lo veremos, eso se puede afrontar por los sustentos financieros del sistema, principalmente por el reaseguro público del consorcio. Pero en cuanto a la siniestralidad, pues los 1.241 millones, pues veis que el año pasado hemos sufrido la sequía más grave de la historia del seguro, de esos 45 años, con más de 2,3 millones de hectáreas de cereales siniestradas, el 90% de lo asegurado, pero también así casi 500 millones de indemnizaciones que han percibido los agricultores, los cerealistas principalmente, pero también ha sido un año de pedriscos, danas, lluvia, viento, como queramos llamar a todas estas borrascas que se ponen nombre últimamente, con más de 760.000 hectáreas siniestradas. Eso se ha llevado casi 400 millones de esos 1.240. También hemos tenido una helada eh, interesante, no como la del 22, donde fueron 250 millones de indemnizaciones, pero sí que así a lo tonto, pues 60 millones. Y luego los seguros pecuarios, el ganado, pues también 160 millones, es una siniestralidad más estable, que también pues este año 2023, como no podía ser de otra manera, pues ha tenido una alta siniestralidad. En cuanto a la superficie siniestrada, la superficie asegurada en esa contratación que veíamos anteriormente está en torno a 6 millones de hectáreas aproximadamente, lo que está asegurado en España. Perdón. Y veis ahí que esta gráfica es muy clara del año 2023, lo estresante o lo bestial que ha sido, porque pues, Agroseguro ha tenido que gestionar el 60% de su superficie asegurada ha estado siniestrada. Es una barbaridad. Cualquier entidad, imaginaros, cualquier otra entidad aseguradora que el 60% de su capital asegurado tuviese que gestionarlo, que gestionar sus siniestros sería imposible. Ni el grupo Caixa Mutua, que es el más grande de este país, o Mafre, que es el segundo, ninguna de ellas podría gestionar el 60% de su contratación sinestrar. Pues este año 23 pues, ha sido una prueba también de estrés para Agroseguro, para el sistema, y veis ahí pues 3,5 millones de hectáreas. Hasta ahora, pues los años de más siniestralidad que habíamos tenido pues era en torno a un tercio de la contratación, 31, 34, 33, 32. Este año pues prácticamente el doble. En cuanto a números, pues os decía antes, la prima de riesgo, que es de esos 1.000 millones que veíamos, lo que se enfrenta a la siniestralidad, quitado los gastos de gestión y los recargos que tiene el sistema, se enfrenta a los 1.241. Pues veis ahí que el ratio en los últimos años es sensiblemente superior a 100. Y esto es soportable solo por la reserva de las entidades, que os decía que es uno de los sustentos financieros, y sobre todo por el reaseguro del consorcio. Aquí en esta diapositiva, con que os quedéis que hay una tendencia creciente en el ratio de siniestralidad y que, como veíamos anteriormente, pues es uno de los principales retos que tenemos. Esto constata más que nunca pues, la evolución climática, el cambio climático que estamos teniendo. Eso por la parte más cuantitativa. Por la parte más cualitativa, pues veis aquí pues, los eventos que hemos tenido en los últimos años. Como decimos nosotros, no sé si será cambio climático, como queramos llamarlo, nosotros desde Agroseguro lo que vemos es que en los últimos 7 años, todos los años nos ha pasado algo. Veis ahí, pues en el 17 tuvimos una sequía muy importante, principalmente en Castilla. El 18 pues, fue un año de mucho pedrisco, pedrisco más pronto que nunca, pues desde ahora, desde el mes de marzo, todo el verano en el 18 hubo pedriscos, el 19 pues hubo una dana en la zona de Murcia, Alicante, que arrasó muchas hectáreas, incluso hubo alguna muerte humana. Y el 20 pues empezamos con Gloria, el 21 Filomena, con la bajada de temperaturas y la impresionante nevada que afectó principalmente al centro peninsular, 22 la helada que hubo el primer fin de semana de abril en el Valle del Ebro, que fue bestial y se llevó toda la fruta en su momento más álgido, en el momento más sensible a la helada, pues se lo llevó todo. Y el año pasado, que ya lo hemos visto, sequía, pedrisco y todos los riesgos. Eh, Como os decía, pues sido un importante reto en cuanto a calidad de servicio. Se han gestionado 1.700.000 siniestros con los 450 técnicos peritos que trabajan de forma independiente para Agroseguro y, como os decía también antes, pues el pago de indemnizaciones en 26, 28 días es lo que hemos pagado las indemnizaciones y que también pues se agradece, como veis en esta diapositiva, en la satisfacción que nos dan los agricultores y ganaderos. La rapidez de cobro es el factor más destacado, pues en todos ellos la nota media es un notable y con un crecimiento también en los últimos años.
Eso en cuanto a la siniestralidad. Los sustentos financieros del sistema, pues veis ahí que os decía a lo largo de la presentación, he hablado de las subvenciones de ENESA, del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas, la reserva de las entidades que van configurando una pequeña, el recargo de seguridad que veíamos al principio en la escalera de primas, pues que va a esta reserva cuando los años son buenos y en la prima de reaseguro que va para este reaseguro del consorcio también en años buenos, como fue el principio del 2000, pudo configurar una bolsa de la que se ha podido tirar pues en estos últimos años, en este año 2023 especialmente. Veis aquí la evolución en cifras, pues veis ahí que los últimos años, por desgracia, 8 de los 10 años están en rojo, es decir, que la siniestralidad ha superado a la prima de riesgo y se ha tenido que tirar de las dos reservas del sistema, del reaseguro del consorcio y de la reserva de las entidades. Y ya por último, para dejar unos minutillos por si queréis hacer alguna pregunta, perspectiva de futuro, pues nosotros desde Agroseguro tenemos la responsabilidad de garantizar el equilibrio técnico y la estabilidad financiera del sistema. Perdón. Estamos trabajando en este último año pues, en la individualización de coberturas. Pensamos que esto no va de subir primas y bajar coberturas a todos los asegurados, sino que tenemos que individualizar. Hemos detectado que hay asegurados en el sistema que hemos llamado RAS, de reiterada y alta siniestralidad, que están causando, es aproximadamente un 4% de los asegurados, que están causando que el otro 96% se vean perjudicados de asegurados. Y con ese valor social, esa responsabilidad que hablábamos antes, pues creemos que hay que trabajar sobre este 4% para que no perjudique al otro 96% y el otro 96% tenga que pagar más primas o reducir sus coberturas por una alta siniestralidad. Yo ya no entramos en si es mala gestión de su explotación, que en muchos casos nos consta que es así. Nosotros lo que vemos es que tiene una alta y reiterada siniestralidad y sobre eso vamos a trabajar. Revisamos también coberturas inviables, ineficientes, pues vamos viendo que en la tarificación de las primas también, pues que hay tendencias, estos eventos climáticos, pues hay una tendencia creciente a la siniestralidad, como veíamos anteriormente, y bueno, pues en toda este mundo actuarial que llamo yo, pues tenemos que seguir trabajando. Las principales líneas, pues las de mayor producción, que veíamos antes, pues tanto en implantación como en mayor producción de este país, pues son en las que tenemos que focalizar los esfuerzos para garantizar la estabilidad del sistema. Desde nuestro punto de vista es necesaria la colaboración público-privada, es uno de los sustentos del sistema y lo que ha funcionado durante estos 45 años y cada uno de los actores del sistema pues tiene que trabajar en su ámbito de actuación y ser corresponsable con sus responsabilidades, decisiones. Pues Agroseguro, el sector privado, ENESE, las comunidades autónomas y la Dirección General de Seguros y el Consorcio en su función pública y, por supuesto, pues las organizaciones agrarias, cooperativas y los agricultores y ganaderos pues como principales beneficiarios. El sistema está en pleno crecimiento, sigue existiendo margen, aunque veíamos ahí antes que hay una alta implantación, pero lo que vamos viendo es que cada vez pues hay líneas de seguro que van creciendo y seguir trabajando en esa responsabilidad que tenemos para ofrecer la mejor calidad de servicio y gestión. Como conclusión, pues el 2023 el reto más importante de la historia del seguro agrario, con un aumento, con años récord de contratación, años récord de siniestralidad, mayor refuerzo de las administraciones, es el año también récord de más subvenciones por parte de la administración y, como os decía, pues el reaseguro ha actuado muy fuerte. ¿Vale? Y bueno, ya por último, esta última diapositiva, tras 44 años de historia, pues seguimos comprometidos desde Agroseguro con el presente y futuro del sector primario español, del sector asegurador agrario y creemos que es nuestra responsabilidad. Y bueno, por mi parte así de presentación, ahora si queréis, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues me decís. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias por la exposición. Uf, mucha info en tan poco Ya, sí, tiempo, sí, pero sí. bueno, como esto siempre decimos que se queda grabado, pues oye, el que tenga interés luego lo puede visionar. Tengo que decir, para los que nos escuchen y no estén muy duchos en este tema, que aunque nos llevamos bien con Agroseguro, a veces tenemos posiciones que no son coincidentes, pero bueno, eso no quiere decir nada y además es lo bonito que podamos debatir esas cosas. Hoy no va a ser el día para debatir eso, pero bueno, solamente te dejo, Sergio, sé que tienes que irte.
Hay una pregunta de José María Manzanilla, te la formulo, la contestamos y nos vamos, ¿vale? ¿Vale? No sé si la puedes ver en pantalla, si no te la leo yo. Sí, sí, la estoy viendo. Sí, ¿cuál Vale. es el futuro del seguro agrario ante el reto del cambio climático? Si situaciones como la del 23 se mantienen en los próximos años, será viable económicamente para el pool, tiene que ampliarse la subvención de las administraciones y se tendrá que aumentar el coste de los agricultores y ganaderos. Vale, esa porque la otra es otra pregunta completamente diferente. Pues sí que es cierto que es algo que nos está ocupando y bueno, pues sí que hay futuro, sí que el Consorcio de Compensación de Seguros a cierre del 23 sigue teniendo en esa bolsa que os decía, en ese reaseguro, 350 millones, con lo cual, bueno, podría afrontar algún año como el 2023 y luego, como la ley allá por el 78 estaba muy bien hecha, sí que es cierto que si el reaseguro del consorcio agotase sus reservas, sí que el Estado español tiene una obligación de sacar de los presupuestos generales del Estado una posible dotación económica que pudiese afrontar eh, esa alta siniestralidad en ese año concreto. Lo que sí que es cierto es que los actores del sistema no deberíamos de llegar a ese caso extremo. Estamos trabajando en que siga siendo solvente y, por supuesto, nosotros recordamos a las administraciones y así le hacemos llegar tanto a la Administración Central como a las comunidades autónomas que tienen que ampliar para que, o sea, porque aquí esto está todo inventado, los seguros, la siniestralidad se pagan con primas. Entonces, si queremos, que parece ser que vamos a seguir teniendo esta siniestralidad por los eventos climáticos, un año será más, otro menos. Entonces, la prima, aquí la clave está si la prima la tiene que pagar en mayor medida el agricultor y ganadero, que yo creo que no, porque al final pues, es un sector que hay que proteger, el sector primario, y entonces las administraciones son las que tienen que cubrir esa parte. Pues, el Ministerio de Agricultura, el año pasado sí que ha hecho grandes esfuerzos. Las comunidades autónomas, la verdad es que da igual el signo político que sea, y más en este año 23 que ha habido cambio político en muchas de las administraciones locales, pues todas ellas están apostando. Ayer mismo, por ejemplo, pues una comunidad autónoma importante como Castilla-La Mancha, su presidente pues anunciaba que dentro de las medidas que está es aumentar su presupuesto a las subvenciones de los seguros agrarios, con lo cual es una apuesta por parte de todos los actores del sistema, que son lo que fortalece y haría y seguiría trabajando en la fortaleza del sistema y que este siga siendo viable económicamente para el pool. Las entidades aseguradoras saben, son conscientes que con este seguro no van a ganar dinero. Entonces, también en esa corresponsabilidad que yo decía, pues ellas lo utilizan a nivel privado para vender otros seguros a los agricultores y ganaderos, la venta cruzada que se llama. Entonces, bueno, pues aquí es un poco pues la corresponsabilidad de todos para que siga siendo viable. A día de hoy, pues sí que nos preocupa o nos debe ocupar, pero yo confío en que el sistema seguirá dando respuesta en los próximos años a los agricultores y ganaderos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿está previsto un seguro para cubrir incidencias del mercado por la volatilidad de precios de los productos agrícolas o similares? No. A día de hoy, un seguro que podría ser de rentas o como podríamos llamarlo para establecer una renta estable para el agricultor no está previsto dentro del sistema, sí que ha surgido en varios momentos que se pueda estudiar y demás, y nosotros, pues desde Agroseguro, la parte que me toca, pues abiertos a estudiar cualquier seguro que pueda favorecer los intereses de los agricultores y ganaderos, pero a día de hoy este seguro no está dentro del sistema. El sistema lo que tiene pues cubre las producciones, los efectos climáticos en las producciones agrícolas o ganaderas. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la exposición, por la claridad de lo que has dicho. Y nada más, agradecidos desde Cooperativas Alimentarias de España y de la Universidad de Almería por participar con nosotros en este curso de especialista que da posibilidad de obtener el máster universitario. Pues muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima. Vale, pues gracias a vosotros. Venga, buena tarde, adiós. Adiós, chao.